¿Te has dicho alguna vez a altas horas de la noche o a punto de ir a un compromiso, solo una más? Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. En los videojuegos no es nada inusual jugar solo una partida más, ya que estamos acostumbrados a buscar recompensa mediante la repetición. Y esta recompensa genera satisfacción en pequeñas cantidades que hacen que se prolongue una sesión de juego. Hades es un videojuego del género roguelite, un derivado del género roguelike, no se vayan a confundir, que se refiere a videojuegos que tratan sobre avanzar sobre dungeons o niveles generados proceduralmente. Es decir, niveles que siempre son diferentes porque su acomodo es random cada vez que entras. Estos también involucran el no poder guardar hasta que tratas de escapar o avanzar por varios niveles seguidos hasta que el jugador muere o llega a un punto fijo de la progresión del juego. Es decir, otra vez, si te mueres, tienes que empezar todo de nuevo. Este concepto nació en los 80s por el videojuego Rogue, que generaba laberintos de forma procedural y trataba sobre escaparse de dichos laberintos. Y han existido muchos videojuegos que han seguido esta línea o género para crear nuevas y mejores mecánicas, como hemos visto con Spelunky, Dead Cells y más recientemente hablando con Returnal. Y también deben de conocer el famoso indie Binding of Isaac que había salido en 2011. Este género no ha sido tan abandonado como uno esperaría porque no ha sido lo normal. Pero aunque pueden ser terminados en poco tiempo, descubrir y entender su contenido no es tan sencillo y conseguir las habilidades necesarias para realmente terminarlo toma mucho tiempo, lo cual los hace muy populares en los jugadores y no por nada tienen normalmente una gran fanbase por cada uno. El diseño de este tipo de videojuegos requiere de un entendimiento muy profundo de level design y sobre todo, cuál es el ciclo principal de tu videojuego para ser divertido. Cuando hablo del ciclo, me refiero a qué es lo que el jugador estará repitiendo todo el juego hasta que se acabe. Esta pregunta pueden hacerla de ejercicio para cualquier videojuego que estén haciendo o que estén jugando y se van a dar cuenta que siempre se puede resumir en 2 o 3 acciones en dependencia de cualquier videojuego, es en serio. Suena difícil este concepto, pero todos, absolutamente todos los juegos pueden cumplir con esa pregunta. Y bueno, ahora sí, regresando con Hades. Este videojuego es trabajo de Supergiant Games, creadores también de Bastion, uno de los pioneros de los videojuegos indies modernos. Puedo decir que este juego es un juego para personas que normalmente no les gusta el género roguelike o no están familiarizados con él. El juego principalmente debo decir que combina controles muy dinámicos y responsivos con una narrativa rica y extensa que se va desenlazando cada vez que el jugador inicia de nuevo. La estructura de sus niveles es sencilla. Avanzas cuarto por cuarto como los demás roguelikes que hemos dicho y tú escoges cuál camino tomar, por lo que tu progresión siempre será distinta y se puede representar como un árbol de decisiones de esta forma. Todo el juego es así de principio a fin. Y con esto dicho, también puedo decir que todas las mecánicas de juego en Hades están intrínsecamente unidas entre sí y nada está puesto sin que no beneficie una con la otra. Esto es una de las cosas más sorprendentes que tiene todavía más sentido cómo es que se hizo. Suena loco, pero lo logra. Su diseño puede representarse muy fácil de esta forma. Este ciclo pues no es nada así como les estoy mostrando. Muere y regresa a hacer lo mismo, muy bien. Es algo básico si te pones a pensar en muchos tipos de aprendizajes de otros juegos. La muerte siempre va a ser uno de los aprendizajes principales de los videojuegos porque significa enmendar tu error. La repetición es una mecánica que se ha utilizado en diferentes formas para muchos otros géneros de videojuegos. Hay otros ejemplos que muchos pueden conocer como Hitman o Deathloop. Ambos juegos en su propia manera se benefician de la misma repetición para conocer el diseño de nivel que repiten o los patrones de los enemigos para crear nuevos modos de juego que les convengan más si quieren ser mejores jugadores. Por eso son tan buenos ambos juegos. Eso es una de las mejores y más comunes ventajas de esta mecánica, morir y repetir. Pero lo que lo hace interesante no es solo este ciclo de muerte y repetición, sino en lo que hay en medio para ser interesante y simplemente adictivo a Hades. Al tener dos puntos importantes que son el inicio y la muerte, es decir, el final de la partida, el diseño de este juego se divide en dos.
y podemos decir que toda la parte entre el inicio y la muerte es el gameplay principal del juego y la parte entre la muerte y volver a iniciar es el refuerzo para que el gameplay no se vuelva repetitivo ni aburrido. Hades logra una progresión del jugador con pequeñas recompensas pero muy seguidas que comienzan a crear una adicción por obtener todo poco a poco sin que te des cuenta, y eso es la genialidad del game design. Veamos cómo lo hace cada parte. Primeramente, la muerte es una recompensa en lugar de un castigo. Como habíamos dicho, sí, por cada reinicio el juego te otorga una habilidad o arma nueva para que tu progresión cambie drásticamente para bien, haciendo que el jugador sienta una pequeña satisfacción que se convierte en una necesidad conforme juegas. Además que no te frena la progresión como jugador porque ahora puedes tener mejores habilidades que antes. Esto te hace cambiar antes de volver al gameplay, así que la estrategia del jugador cambiará gracias a la nueva arma o habilidad que haya adquirido. Cada cuarto te hace pensar qué hay dentro de él, y muchas veces lo que hay en él te puede ayudar a derrotar a los enemigos si primero lo analizas antes de abalanzarte. Así que es bueno que veas qué puedes hacer antes. El diseño procedural de este juego puede ponerte trampas que pueden hacerte perder vida o utilizarlas a tu favor para destruir a los enemigos con ellas. Por lo mismo es que es bueno escoger hacia dónde vas. Cada cuarto tiene un símbolo que representa qué habrá dentro de él, y cada salida de cada cuarto tiene su propia recompensa. Las recompensas, así como los niveles, también son procedurales y nunca serán las mismas opciones, así que el progreso siempre será destinado a ser diferente. Esta estrategia también va encaminado a qué salida escoges, como mencionamos antes. Dependiendo del cuarto que escojas es el riesgo y recompensa que tendrá el jugador en esa partida. Puedes utilizar alguna de tus opciones para ir hacia un cuarto de Caronte y comprar algo en una tienda en lugar de llegar a otro cuarto con enemigos con tal de ayudarte a llegar todavía más lejos. Morir avanza la historia y refuerza la narrativa, y eso se hace mediante los diálogos del juego. Fuera de que la estética, escenarios, el diseño de interfaces, los menús y simplemente el diseño de personajes son una preciosidad, y cada diálogo de este juego es una dicha de escuchar que ayuda a querer descubrir todo lo que hay disponible, sintiendo que morir no es tan malo como parece porque tienes esto. Esto mismo refuerza lo que puedes encontrar durante el gameplay, que ahorita hablaremos de él. Supergiant Games entendió la importancia del humor. La narrativa se desarrolla con muchos chistes entrelazados en la historia para quitar la tensión y frustración que pueda tener el jugador, sobre todo cuando te estás muriendo. Este acercamiento hace que, psicológicamente, los jugadores sientan que sí están haciendo progreso debido a lo que los personajes les están diciendo. Muy importante eso. Después de haber pasado por esto, puedes mejorar permanentemente algunas de tus habilidades con los puntos de oscuridad que puedes adquirir mediante el gameplay, es decir, de la primera parte del ciclo. Aquí puedes tener más defensa o tener ciertas mecánicas que no podrías conseguir a no ser que llegues de nuevo a esta parte muriendo. Aquí mismo significa que puedes comprar una de las 6 armas justo antes de volver a jugar de nuevo. Cada una tiene una forma distinta de jugar y diferentes beneficios que pueden acomodarse al estilo del jugador, ya sea atacar desde lejos o ser más agresivos con ataques a corta distancia. Por lo mismo es que justo antes de empezar puedes probar el arma con un personaje dedicado solo a pegarle y cambiar de opinión de una decisión que te vayas a arrepentir. Al regresar al gameplay principal, después de alguna muerte, la progresión ya es diferente, porque el jugador ya no es el mismo. Quiere decir que las decisiones que se pueden tomar en estos momentos ya repercuten hasta dónde el jugador puede llegar. Esto significa que puedes llegar más arriba del inframundo y tratar de superar tu propio récord con lo que acabas de hacer. Puedes llegar tal vez contra el primer boss del juego o ver qué hay más adelante. Una cosa más a la vez mientras lo vuelves a intentar. Probablemente puedes decir que no te interesan los diálogos o que sigues sin ver la razón por la que deberías estar leyendo y escuchando a todos los personajes. Supergiant Games pensó que esto podía pasar. Así que, como habíamos mencionado la adicción por la estética, los mismos diálogos también entran en esta ecuación. Porque entre más hables con personajes del inframundo, tendrás más y diferentes recompensas que cambian cada vez que reinicias tu camino a la salida, así que tienes que estar atento a nuevos diálogos cada vez que te mueres. Y otra vez, eso se vuelve adictivo, cuando los diálogos sí valen la pena de escuchar y te dan cosas por ello. Además de buscar recompensas por hablar con los personajes, aquí entra también la mecánica de los néctares que pueden ser favores hacia todos los personajes del juego, dando nuevas misiones o habilidades que, en dependencia de a quién le des esto, puedes desbloquear diferentes cosas para tu progresión y dependiendo de lo que quieras jugar y qué tan rápido también lo hagas. Por lo mismo es que tienes que estar atento a todo esto.
La progresión de Hades tiene mucha similitud con la sensación y mecánicas que han hecho por muchos años los juegos móviles. Y no lo digo de forma negativa, y tampoco es broma esto. Estos juegos se apoyan mucho del crecimiento de tu pantalla principal, que puede ser una ciudad, un cuarto o cualquier cosa. Solo vean Super Mario Run que tienen que mejorar el reino champiñón, se lo tuvieron que agregar. Lo mismo hace Hades al poder comprar cosas nuevas en el inframundo. Esto ayuda a no solo saber que tu personaje es mejor, sino que visualmente sientes una mejora que te ayuda de referencia. Y así como en los juegos móviles, también es adictivo. Así como podemos observar, con cada elemento aleatorio dentro del juego, cada partida se puede sentir nueva y fresca. Las combinaciones, los power-ups y las diferentes modificaciones trabajan de formas distintas cada vez. Hades crea storytelling mediante gameplay. Conforme avanzas en los diferentes cuartos, puedes escoger una habilidad extra que repercutirá la forma en la que vas a seguir jugando. Esta decisión cambia el gameplay por cada vez que lo vuelvas a jugar, o simplemente va a ser diferente para cada persona que juegue Hades. El jugador constantemente es retado a decidir qué debo tener. ¿Debo tener más vida o debo tener más dinero para más armas después? Todo el diseño de Hades está encaminado a tener micro decisiones, y esto es lo que hace un juego como los roguelikes, que se engrandezcan sin que rompan el diseño. No por nada este juego tuvo un Early Access por un año entero para poder probar y qué era lo que lo hacía mejor o peor. Un Early Access, para los que no sepan, es simplemente que el juego ya tuvo un lanzamiento y estuvo en una sesión de pruebas, pero imagínense, un año solamente para saber qué era lo mejor para los fans. Este factor de las microdecisiones crea una satisfacción constante que es lo que lo hace tan adictivo. Es lo que hace un videojuego tan rejugable, no solo algo como un roguelike. Los videojuegos en su esencia son eso, decisiones. Cada decisión repercute en lo que el jugador aprende mediante la muerte y la repetición. Y eso deja un sentimiento de determinación y sentirte útil. Es un sentimiento de escapismo que tenemos controlado y por eso nos encanta y queremos seguir jugando con eso. Eso es lo que logró Hades y por eso ha sido de los juegos más reconocidos en los últimos tiempos. Su diseño es un engrane que funciona perfectamente gracias al entendimiento de lo que nos hace sentir bien. Todo desde el gameplay hasta la estética tiene una razón de ser y por eso es uno de los mejores ejemplos que podemos tener para aprender. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Desde hace mucho tiempo quería hablar sobre este juego y su diseño. Si quieren aprender más sobre temas específicos de diseño de juegos, escríbanlo aquí abajo en los comentarios y sobre todo, comparte este video para los interesados en game design o simplemente diseño de juegos. Les quiero recordar que sigo trabajando como game designer en el videojuego 9 Years of Shadows, que saldrá próximamente. Puedes ir poniéndolo en tu lista de deseados en Steam y eso nos ayuda muchísimo con solo 2 clics tuyos. Les dejo el link abajo en la descripción. Como siempre les digo, yo soy Champ y sea lo que sea que hagan, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.